Hola, otra vez, somos yo y Rafa. Como les habíamos comentado en el video anterior, en esta ocasión queremos comentarles un poco más o detallarles un poco más de nuestra experiencia Con el COVID. de nuestra experiencia luchando y venciendo al COVID. Vamos a hablarles un poquito, para no alargarnos mucho, de los síntomas leves, moderados y graves, fuertes que nosotros pudimos presenciar, palpar y vivir muy de cerca, ¿no? Los síntomas casi leves y casi desapercibidos fue los de mi nena, que solo tuvo temperatura 2 días, no bajó su ánimo, su apetito. Creo que en cuanto a los niños sí es importante un poco que nos dijo una doctora, cuando nos vino a revisar posterior, que los niños cuando son mayores de 3 años no tienen mayor problema cuando son niños sanos, ¿no? En nuestro caso nuestra nena tenía ya más de 3 años, casi 4 para cumplir, entonces gracias a Dios por eso no presentó mayor síntomas que lo que dice Joan. Obviamente para controlar la temperatura, para evitar que suba en los niños, los que son padres deben saber que siempre se tiene que tener a la mano paracetamol pediátrico, y con eso estuvo totalmente controlado. En cuanto a lo que son medicamentos, nosotros les vamos a contar desde nuestra experiencia. Es importante que ustedes les evalúe un médico y que sea el médico el que les prescriba el medicamento y cómo tomarlo, la dosis. De inicio, cuando ya presentó Rafa los síntomas, yo no había presentado aún síntomas, entonces él ya empezó con la medicación. A mí me recomendaron que no lo haga mientras no presente síntomas para no automedicarme, porque al automedicarse, como saben, se estaría ocultando otros síntomas. Sin embargo, a los 3 días de que Rafa empezó a presentar síntomas, yo ya empecé con fiebre. Empecé con fiebre, con decaimiento, no era mucho. Al siguiente día ya se empezó a incrementar el malestar. Al tercer día me dolía hasta el cabello, las uñas, doblar las articulaciones era dolorosísimo, pero me duraba un día cada síntoma. Al siguiente día, en cambio, estuve como con un resfriado súper fuerte, con mucha congestión. Al siguiente era solo ya malestar físico, mucho cansancio y pérdida del olfato. Eso me duró como unos 4 días. Para ese entonces ya había cedido la fiebre, ya no volví a tener fiebre. Esos fueron mis síntomas leves. Nosotros nos confiamos, somos jóvenes, relativamente hablando. Con las dosis de que ya nos habían dicho, los medicamentos y todo eso, dijimos, bueno, ya con eso lo superamos. Va a irse bien. Me duró 11 días la temperatura. Y no cedía la temperatura en mí, y no cedía la temperatura a más de los síntomas. Yo perdí el gusto, todo me sabía a metal o no sabía nada. El cansancio era brutal, el dolor del cuerpo era horrible y el dolor de mi espalda, de mis pulmones, era increíble. Ese dolor era horrible. Era terrible, el dolor corporal, vómito, no tenía hambre, y yo no vomito, odio vomitar, entonces no hubo opción, y no comía nada. Lo único que comí porque me deseaba, y era lo único que quizás medio trataba de cogerle gusto, era brócoli. Tengo muchas lagunas mentales de qué pasó durante esos 11 días, no recuerdo con claridad. El día 10 era tan el cansancio de noche sin dormir, incluso ya con el malestar de garganta también súper fuerte, y el dolor corporal, no dormir, no comer, la temperatura. Me bañaba a veces 2, 3, hasta 4 veces al día para tratar de bajar la temperatura. A veces a la madrugada. Y a veces a la madrugada. Y claro, el día del 10 al 11 empezaba ya del cansancio a quedar dormido. Pero resulta que me quedaba dormido y dejaba de respirar. Eran segundos quizás y dejaba de respirar. Entonces ya como a las 5 de la mañana de ese día, del día 10 al día 11, Joan me vio y dijo, no, esto no está bien. Y llamamos a la doctora y ella vino, me revisó y enseguida vio que uno de mis pulmones estaba afectado.
y enseguida cambié un poco mi dosificación de medicamentos, de los que ya teníamos, pero aumentó otros más, y ya le tocó a la doctora aplicarme corticoides para que mis alveolos pulmonares puedan empezar a trabajar mejor, ¿no? Porque uno de mis pulmones estaba afectado. Y claro, lo que nos dijo que no es que tenía problemas respiratorios con eso de que me dormía y dejaba de respirar, sino que era apnea del sueño por todo ese proceso. Es importante recalcar que cuando vino la doctora, lo primerito que hizo fue tomarte la saturación. La saturación. Vean. Entonces, recomendación principal, tengan en sus casas un termómetro, un saturador, y para quienes tengan problemas de presión arterial, un tensiómetro. Estaba saturando 78, 79, 80. Entonces dijo, no está bien, porque de lo que sabíamos, lo normal es, creo que sobre 85. Sobre 85 es que ya como el límite en realidad. O sea, en realidad lo normal es sobre los 90. El día que vino la doctora a verme a mí, posterior fue a verle a mi papá, y le revisó a mi hermana, que también estaba contagiada, pero al revisarle a mi papá, definitivamente dijo, mire, usted ya no es candidato para tener los cuidados en casa, usted tiene que ser tratado en un hospital. Mi hermana, ese mismo momento, yo no podía ni siquiera ayudarle mucho. Fue un momento sumamente duro, sumamente difícil, porque mi hermana, estaba la única que estuvo al cuidado de mi papá, y le tocó pasar todo ese proceso sumamente duro. Me hizo una videollamada, le vimos a mi papá. No tienen idea cómo estaba, eso fue desgarrador, y yo no poder hacer nada porque yo también estaba mal. Mi hermana le tocó con la ayuda de unos amigos, que gracias a todos los amigos que pudieron ahí echarnos una mano. Llegó una ambulancia a sacarlo de la casa para llevarlo al hospital. Hay que recalcar que salió por sus propios medios caminando de su departamento, pero estaba con la saturación sumamente baja. Y al ingresarle, definitivamente vieron que sus pulmones estaban afectados entre el 95%, casi 100% una afectación de sus pulmones. Llegó con una saturación del 45%. Pero cuando llegó al hospital, lo primero que hicieron fue ponerle oxígeno. Ahora, ahí nos decían, bueno, necesita oxígeno, pongámosle oxígeno. No es así de sencillo, pongámosle oxígeno. Lo primero que necesitaba era hacerse una placa de los pulmones, porque necesitaban saber en qué estado estaban los pulmones, a pesar de que con la saturación que tenían sabíamos que estaban afectados, pero tenían que tener claro el panorama, los médicos. Pero mi papá llegó con un cuadro bastante crítico. La verdad, nunca nos dieron esperanzas desde el inicio. Claro, afectó que mi papá también tenía hipertensión y que también tenía un grado de obesidad. Entonces pasó 35 días, 21 días en cuidados críticos con oxígeno, medicamento. ¿Cómo salió de ahí? Solo fue un milagro, porque definitivamente, es más, nos dijeron, despídase nomás, como nosotros creemos en Dios, nos dijeron muchos amigos, miren, tú sabes que va a estar en un mejor lugar, y uno dice, espérate, ¿no? Y bueno, oramos mucho, clamamos mucho, y las manos de los médicos también, gracias a Dios y a esos médicos, a esos profesionales de la salud. Después de 21 días, milagrosamente salió. Lo que él vivió, lo que mi papá vivió con esos síntomas fuertes, vean, eso es terrible. Hasta ahora está recuperándose un poco de sus pulmones, tiene que seguir trabajando en sus pulmones. Tenemos mucha riqueza de medicinal en las cosas naturales. El agua de jengibre, que con canela, que con anís, que el agua de matico, todos esos remedios a la final funcionan, a la final te sirven, a la final te ayudan. También queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos ayudaron, especialmente con mi papá, porque estuvieron pendientes de poderle ayudar con oraciones, con sus buenos mensajes, con su buena vibra, con sus mensajes positivos. Fue muy importante. En particular, yo quiero agradecer y dar gracias a Dios por la vida de mis suegros, ¿no? Porque nos ayudaron mucho en ese tiempo, pero nunca nos faltó el apoyo y la ayuda de ellos. Después de 15 días de que él dejó de presentar síntomas, nos hicimos la prueba para saber que ya estemos negativos y de que ya no seamos contagiosos. Para terminar, una de las cosas muy importantes que desde nuestra perspectiva vivimos y vimos es que se vive mucho la discriminación con la gente que ha padecido o ha pasado por esta lucha con el COVID. No discriminen, porque puede ser el próximo ustedes.
así como lo fuimos nosotros. Quien quiera puede ser, no discriminen, más bien brinden el apoyo a las personas que han estado con COVID. No saben cuánta gente, cuántos padres de familia, cuántos proveedores de casa están hospitalizados y quizás su familia está tratando de luchar entre la lucha emocional de que su pariente está hospitalizado y la lucha de cómo sustentar sus hogares, sus familias. Esperamos que sea de mucha ayuda y compartan este video, suscríbanse. Sí, estos 2 videos han sido un poco como muy informativos, pero vamos a estar contando muchas cosas más. Síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video. Eso. Nos vemos, chao.